Jamás pensé que mis propias manos temblarían tanto al ver mis pocas pertenencias tiradas en la banqueta como trapos viejos. Era un martes por la tarde en León, Guanajuato, y el sol de octubre pegaba fuerte sobre el pavimento agrietado de la colonia San Juan Bosco. Ahí estaban mis dos maletas desgastadas, la misma ropa que había lavado el domingo, mis medicinas para la presión, y esa foto de mi difunta esposa Esperanza, que siempre cargo conmigo desde hace 8 años. Viejo, hoy te vas de esta casa, me había dicho mi hijo Julián apenas unos minutos antes, sacando mis cosas mientras sus hijos, mis nietos, Diego de 7 años y Sofía de 5, nos miraban desde la ventana con esos ojos grandes llenos de confusión. Soy Ernesto Valdivia, tengo 67 años, y hasta ese momento creía que mi hogar estaba seguro. Llevaba 4 años viviendo con la familia de Julián después de que Esperanza muriera de diabetes. 4 años en los que entregué cada peso de mi pensión del IMSS para ayudar con los gastos de la casa. 4 años cuidando a Diego y Sofía, cuando sus padres trabajaban, llevándolos a la escuela en las mañanas frías, ayudándoles con la tarea en las tardes calurosas. Mariela Ortega, la esposa de Julián, salió detrás de él con esa cara de satisfacción que siempre ponía cuando lograba lo que quería. Era una mujer de 32 años, delgada, con el cabello siempre perfectamente peinado, y una forma de hablar que me hacía sentir como si fuera menos que ella, aunque yo hubiera trabajado 35 años en la fábrica de zapatos para darle a mi hijo la educación que ella jamás tuvo. Ya estuvo bueno, don Ernesto, me dijo Mariela, cruzándose de brazos. Esta casa es muy chica para tanta gente, y usted ya está grande para andar cargando niños y haciendo ruido a todas horas. El corazón me dolía más que cuando me dio el infarto hace 3 años. Diego se había asomado por la puerta de la casa y me miraba con esos ojitos que siempre se iluminaban cuando yo llegaba con dulces o cuando le contaba cuentos antes de dormir. Abuelo, ¿por qué están sacando tus cosas?, preguntó el niño con esa vocecita que me partía el alma. Julián lo jaló del brazo hacia adentro sin explicarle nada. Mi propio hijo, el mismo al que cargué en brazos cuando era bebé, el mismo que lloró en mis hombros cuando su mamá se enfermó, me estaba echando a la calle como si fuera un perro sarnoso. Papá, ya hablamos de esto, me dijo Julián sin mirarme a los ojos. Mariela tiene razón. Los niños necesitan su espacio, y nosotros también. Ya encontrarás dónde quedarte. ¿Dónde quedarme? ¿Con qué dinero? Mi pensión apenas me alcanzaba para medicinas y algunas cositas para los nietos. Durante estos 4 años, todo mi dinero había ido para la casa. La luz, el gas, la comida, los útiles escolares de Diego y Sofía. Nunca me quedé con nada porque pensé que estaba ayudando a mi familia, que estaba siendo útil. ¿Y mis nietos?, les pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. ¿Quién los va a cuidar cuando ustedes trabajen? ¿Quién les va a ayudar con la tarea? Mariela soltó una risa que me sonó como vidrios rompiéndose. Ay, don Ernesto, ya conseguimos a la señora Remedios para que los cuide. Ella es más joven que usted y sabe manejar mejor a los niños. Remedios Herrera era la vecina de enfrente, una mujer de 50 años que siempre me había visto con envidia porque los nietos me preferían a mí. Ahora entendía por qué Mariela había estado platicando tanto con ella las últimas semanas. El sol seguía pegando fuerte, y yo sentía cómo el sudor me bajaba por la frente. Los vecinos habían empezado a asomarse por sus ventanas y puertas. Doña Carmen, que vivía 2 casas más abajo, me miraba con lástima. Don Roberto, el del puesto de esquina, negaba con la cabeza como diciendo, ¡qué barbaridad! La humillación me quemaba más que el calor. Julián, por favor, le dije, acercándome a mi hijo, no me hagas esto. Yo te crié, te di todo lo que pude. Cuando tu mamá se enfermó, trabajé dobles turnos para que no te faltara nada en la escuela. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, pero Mariela le puso la mano en el hombro y le susurró algo al oído. Julián endureció la cara otra vez. Papá, ya no eres joven. Necesitas estar en un lugar donde puedan cuidarte mejor. Aquí solo estorbas. Esa palabra me pegó como cachetada. Estorbas. Yo, que había sido el sostén de esa familia, que había sacrificado mis propias necesidades por el bienestar de ellos, ahora era un estorbo. Sofía apareció en la ventana otra vez, y esta vez tenía lágrimas en los ojitos. Me saludó con la manita pequeña, y yo alcé la mía para responderle.
pero Mariela la jaló hacia adentro de inmediato. No es bueno que los niños se acostumbren a las despedidas largas, dijo, como si fuera una experta en crianza. Levanté mis maletas con las manos temblorosas. Pesaban más de lo que recordaba, o tal vez era yo el que ya no tenía la fuerza de antes. Miré hacia la ventana una última vez, esperando ver la cara de Julián, esperando que saliera a decirme que todo era una broma pesada, que claro que yo podía quedarme, que era su papá y siempre tendría un lugar en su casa. Pero la puerta se cerró con un ruido seco que resonó en mi pecho como un martillazo. Caminé despacio por la banqueta de concreto agrietado, arrastrando mis maletas bajo el sol que ya empezaba a ponerse anaranjado. No sabía hacia dónde dirigir mis pasos. No tenía hermanos vivos. No tenía amigos cercanos que pudieran ayudarme. Mi mundo se había reducido a esa casa, a esos nietos, a esa rutina de levantarme temprano para hacer el desayuno y esperar a que Diego y Sofía bajaran corriendo para que les dijera, «Buenos días, mis príncipes». Ahora solo tenía el ruido de las maletas arrastrándose sobre el pavimento y el peso de la soledad que me caía encima como una cobija de plomo. Al llegar a la esquina, me detuve frente al puesto de don Roberto. Era un hombre moreno, de bigote canoso, que vendía cigarros, chicles y refrescos desde hacía años. Siempre habíamos tenido una relación cordial. Él me saludaba en las mañanas cuando llevaba a los nietos a la escuela. «Don Ernesto, ¿qué pasó?», me preguntó saliendo de su puesto con una expresión preocupada. Lo vi cargando sus cosas. No supe qué responder. La vergüenza me tenía la garganta cerrada. ¿Cómo le iba a explicar a don Roberto que mi propio hijo me había corrido de la casa? ¿Cómo le iba a decir que a los 67 años estaba en la calle como un homeless? Problemas familiares. Fue lo único que logré murmurar. Don Roberto asintió con comprensión. Había algo en sus ojos que me decía que él había visto esta historia antes, que sabía lo que significaba cuando un viejo carga sus maletas por la calle, en pleno día. «¿Tiene dónde quedarse?», me preguntó. Negué con la cabeza, sintiéndome más pequeño que nunca. «Mire, don Ernesto», me dijo, bajando la voz. «Yo tengo un cuartito atrás del puesto. No es gran cosa, pero tiene una cama y un baño. Si quiere, puede quedarse ahí mientras encuentra algo mejor. No le voy a cobrar nada los primeros días». La oferta de don Roberto me llegó como agua fresca en el desierto. Era la primera muestra de bondad que recibía en todo el día. «Se lo agradezco mucho, don Roberto, pero no quiero ser molestia». «No es molestia, don Ernesto. A veces la vida nos pega duro, y entre vecinos nos tenemos que ayudar». Acepté su oferta porque no tenía otra opción. El cuartito estaba detrás del puesto, separado por una cortina de plástico azul. Tenía una cama individual con colchón desgastado, una silla de plástico y un foco que colgaba del techo. El baño era compartido y estaba en el patio trasero. No era mucho, pero era un techo, y eso ya era más de lo que tenía 5 minutos antes. Dejé mis maletas sobre la cama y me senté en la orilla. El silencio era pesado, diferente al de la casa de Julián donde siempre había risas de niños, televisión prendida, ruidos de cocina. Aquí solo se escuchaba el murmullo de la calle y el zumbido del refrigerador de refrescos de don Roberto. Saqué la foto de Esperanza y la puse sobre la mesa pequeña que había junto a la cama. En la foto, ella sonreía con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. Llevaba su vestido azul, el mismo que usó el día que cumplimos 20 años de casados. «Esperanza», le dije en voz baja a la foto, «no sé qué hacer. Tu hijo me echó de la casa». Me dijo que era un estorbo. Por primera vez en todo el día, se me salieron las lágrimas. Lloré como no lloraba desde el día que enterramos a mi esposa. Lloré por la humillación de haber sido corrido de mi propia casa, por no poder ver más a mis nietos, por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar conmigo. Cuando ya no me quedaron más lágrimas, me levanté y miré por la ventana pequeña del cuarto. Desde ahí podía ver la casa de Julián, a 3 cuadras de distancia. Las luces estaban prendidas, y seguramente mis nietos ya estaban cenando, preguntándose dónde estaba su abuelo, por qué ya no iba a contarles cuentos antes de dormir. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza seguía ahí, pero empezó a mezclarse con algo más fuerte, una determinación que no sentía desde hacía años. No iba a quedarme en ese cuarto para siempre, esperando a que la vida se me acabara. No iba a darle el gusto a Mariela de verme quebrado y derrotado. Tenía 67 años, es cierto, pero también tenía una pensión, tenía experiencia,
Tenía manos que todavía podían trabajar. Si mi hijo pensaba que yo era un estorbo, le iba a demostrar que se equivocaba. Le iba a demostrar que Ernesto Valdivia todavía tenía mucho que dar. Esa noche, acostado en la cama extraña, escuchando los ruidos de la calle que nunca se calla completamente, empecé a planear. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que esta fuera la forma en que terminara mi historia. Los primeros rayos de sol que se colaron por la ventana pequeña del cuarto me despertaron a las 5:30 de la mañana. Durante unos segundos, mi mente confundida esperó escuchar las voces de Diego y Sofía llamándome abuelo desde el cuarto de al lado, pero solo había silencio y el ruido lejano de los camiones que pasaban por la avenida principal. La realidad me golpeó como agua fría. No estaba en la casa de Julián, estaba en el cuartito de don Roberto, y mis nietos estaban a 3 cuadras de distancia, despertándose sin su abuelo por primera vez en 4 años. Me senté en la orilla de la cama y sentí cómo me dolían los huesos. El colchón era más duro de lo que estaba acostumbrado, y la humedad del lugar se me había metido hasta el alma. Tenía la ropa arrugada porque había dormido vestido, sin saber si era apropiado desnudarme en un lugar que no era mío. Don Roberto ya estaba abriendo su puesto cuando salí del cuarto. Era un hombre madrugador, como todos los que han trabajado toda la vida. Me saludó con un movimiento de cabeza y me ofreció un café de olla que tenía preparado en una olla pequeña sobre un anafre. Buenos días, don Ernesto. ¿Cómo durmió? Bien, don Roberto, muchas gracias. Mentí, porque no quería que pensara que me estaba quejando de su hospitalidad. El café estaba dulce y caliente, con ese sabor a canela que siempre me recordaba a los domingos cuando Esperanza lo preparaba después de misa. Nos quedamos en silencio unos minutos, viendo cómo la colonia despertaba, las señoras que salían a barrer sus banquetas, los trabajadores que esperaban el camión, los niños que corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando en las espaldas. Don Ernesto, me dijo don Roberto mientras acomodaba los cigarros en su vitrina, no es por meterme en lo que no me importa, pero ¿ya pensó qué va a hacer? Era una pregunta justa. Yo tampoco podía quedarme en su cuarto para siempre, viviendo de su caridad. Tenía que encontrar una solución. Estoy pensando, don Roberto, a lo mejor puedo encontrar un cuartito que me alcance con mi pensión. ¿Cuánto le llega de pensión, si no es indiscreción? 3,500 pesos, le dije, sintiendo vergüenza de que fuera tan poco después de 35 años trabajando en la fábrica. Don Roberto silbó bajito. Está cabrón, don Ernesto. Con eso a duras penas le alcanza para un cuarto decente y comida. ¿No tiene otros ingresos? Negué con la cabeza. Durante estos 4 años, mi pensión completa había ido para la casa de Julián. Nunca había sentido la necesidad de buscar algo extra, porque me sentía útil cuidando a los nietos, ayudando en la casa, sintiendo que tenía un propósito. Mire, me dijo don Roberto, yo conozco a mucha gente en la colonia. Déjeme preguntar si alguien necesita ayuda con algo. A lo mejor puede trabajar unas horas haciendo algo liviano. La idea de trabajar a los 67 años me daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Miedo porque no sabía si mi cuerpo aguantaría. Esperanza porque significaba no depender de nadie más. Después del café, decidí caminar por la colonia para aclarar mi mente. Necesitaba pensar, necesitaba hacer un plan. No podía seguir sintiendo lástima de mí mismo. Eso no iba a resolver nada. Caminé por las calles que conocía de memoria, las mismas por las que había llevado a Diego y Sofía tantas veces. Pasé por la escuela primaria Benito Juárez, donde los niños ya estaban formados en el patio para honores a la bandera. Me detuve a unos metros de la entrada esperando ver a mis nietos, pero no aparecieron. Seguramente Mariela había cumplido su amenaza, y ahora la señora Remedios los llevaba a la escuela. Seguí caminando hasta llegar al mercado municipal, un lugar que siempre me había gustado por la vida que tenía, por los olores que se mezclaban, por las voces de los vendedores ofreciendo sus productos. Era temprano todavía, pero ya había mucho movimiento. Señoras comprando verduras para la comida, trabajadores desayunando en los puestos de comida, comerciantes acomodando su mercancía. Me senté en una banca que había en el centro del mercado y observé el movimiento. Había un puesto de frutas atendido por una señora mayor, doña Luz Ramírez, que parecía estar luchando para cargar las cajas de mangos y naranjas.
Tenía unos 60 años. Era chaparrita y redondita, con el cabello gris recogido en una trenza. La vi jadear mientras intentaba acomodar una caja de piñas, y sin pensarlo mucho, me acerqué a ayudarla. «Buenos días, señora. ¿Le ayudo con eso?» Doña Luz me miró con sorpresa, pero aceptó mi ayuda. Entre los dos acomodamos las cajas de fruta, y ella me invitó un vaso de agua de Jamaica que tenía en una vitrolera. «No lo había visto por aquí antes», me dijo mientras me servía el agua. «¿Es nuevo en la colonia?» «No, señora. Vivo aquí desde hace años, pero normalmente no vengo al mercado tan temprano». Le conté que estaba buscando trabajo, sin entrar en detalles de por qué. Doña Luz me estudió con esos ojos que tienen las mujeres mayores, esos ojos que pueden ver más de lo que uno quisiera mostrar. «¿Qué sabe hacer, don?» «Ernesto. Ernesto Valdivia. Trabajé 35 años en la fábrica de zapatos. Sé cargar, organizar, atender clientes. No le tengo miedo al trabajo». «¿Y por qué no está disfrutando su jubilación en lugar de andar buscando trabajo?» La pregunta me dolió porque tocaba justo en la herida más fresca. No sabía qué responder sin sonar patético. «Las pensiones no alcanzan para mucho, señora», fue lo que logré decir. Doña Luz asintió con comprensión. Ella también parecía conocer esa realidad. «Mire, don Ernesto, yo manejo este puesto sola desde que mi esposo murió hace 2 años. A veces se me hace pesado, especialmente cuando llega la fruta de temporada. No puedo pagarle mucho, pero si quiere ayudarme unas horas al día, podríamos arreglar algo». El corazón me saltó de alegría. Era la primera buena noticia que recibía desde el día anterior. «¿En serio, señora? ¿Cuánto podría pagarme?» «Depende de las horas que trabaje. Si viene de 6 de la mañana a 12 del día, le puedo dar 200 pesos diarios. No es mucho, pero es algo. 200 pesos por 6 horas de trabajo. 1,200 pesos a la semana si trabajaba todos los días. No era una fortuna, pero sumado a mi pensión podría ser suficiente para rentar un cuarto pequeño y comer decentemente. ¿Cuándo puedo empezar?» «Mañana mismo, si gusta. Pero le advierto que el trabajo es pesado. Hay que cargar cajas, acomodar fruta, limpiar, atender a los clientes. ¿Seguro que puede?» «Seguro, señora Luz. No le voy a fallar». Nos dimos la mano para cerrar el trato, y por primera vez desde que salí de la casa de Julián, sentí una chispa de esperanza. No era el trabajo de mis sueños, pero era dignidad, era independencia, era la posibilidad de no depender de la caridad de nadie. Regresé al puesto de don Roberto con una sonrisa que no había tenido en 24 horas. Le conté sobre el trabajo con doña Luz, y él se alegró genuinamente por mí. «Qué bueno, don Ernesto. Doña Luz es buena gente, va a tratarlo bien, y ya verá que trabajar le va a hacer bien, le va a dar propósito». Propósito. Esa palabra resonó en mi mente. Hacía tiempo que había perdido el sentido de propósito. En la casa de Julián, mi propósito había sido cuidar a los nietos y ayudar con los gastos, pero al final, ni siquiera eso había sido suficiente para mantener mi lugar en la familia. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar sin rumbo fijo, solo para conocer mejor la colonia donde había vivido, pero que nunca había explorado completamente. Caminé por calles que no conocía, vi casas que nunca había notado. Me detuve en parques pequeños donde jugaban niños que no eran mis nietos. En uno de esos parques, me senté en una banca a descansar. Había una señora mayor que alimentaba a los gatos callejeros con sobras de comida. Era una mujer flaca, de cabello blanco y arrugas profundas, pero tenía una sonrisa bondadosa cuando los gatos se acercaban a comer. «Buenas tardes», me dijo cuando notó que la observaba. «Buenas tardes, señora. Qué bonito lo que hace con los gatitos. Ay, pobrecitos. Nadie los quiere. Andan siempre con hambre. Yo les traigo lo que puedo». Se llamaba Socorro Mendoza, y vivía sola en una casa pequeña a 2 cuadras del parque. Me contó que sus hijos se habían ido a Estados Unidos hacía años y que solo le mandaban dinero de vez en cuando. «La soledad es cabrona cuando uno está viejo», me dijo con una sinceridad que me pegó en el corazón. Uno puede acostumbrarse a muchas cosas, pero a la soledad nunca se acostumbra del todo. Platicamos durante 1 hora, y fue reconfortante hablar con alguien que entendía lo que significaba ser viejo y sentirse solo. Socorro me contó sobre sus achaques, sobre las noches largas donde no podía dormir,
sobre la televisión que se había vuelto su única compañía. ¿Usted tiene familia aquí? Me preguntó. Tengo un hijo y 2 nietos, pero es complicado, respondí sin querer entrar en detalles. Socorro asintió como si entendiera perfectamente lo que no estaba diciendo. Los hijos a veces se olvidan de que uno los trajo al mundo, murmuró. Se casan, forman sus propias familias, y uno se vuelve como un mueble viejo que estorba. Sus palabras me dolieron porque describían exactamente lo que había pasado conmigo, pero también me consolaron, porque me di cuenta de que no era el único viejo que había pasado por esa experiencia. Cuando regresé al cuarto de don Roberto, ya era de noche. Había comprado unos tacos en un puesto de la esquina y una Coca-Cola. Era mi primera cena como hombre independiente en años, y aunque los tacos estaban fríos y la Coca-Cola tibia, tenían un sabor diferente. Sabían a libertad. Esa noche, antes de acostarme, saqué un cuaderno viejo que había encontrado entre mis cosas y escribí una lista de planes. Trabajar con Doña Luz en el mercado. Buscar un cuarto pequeño que pueda pagar. Encontrar la manera de ver a mis nietos. Demostrarle a Julián que no soy un estorbo. Hacer nuevos amigos como Socorro. 5 puntos simples, pero que representaban un futuro diferente al que había imaginado 24 horas antes. Ya no era el abuelo que vivía en casa de su hijo, cuidando nietos y entregando su pensión completa para el bien de la familia. Ahora era Ernesto Valdivia, un hombre de 67 años que estaba comenzando una nueva etapa de su vida. Al mirar la foto de Esperanza antes de apagar la luz, le susurré, «Mañana empiezo a trabajar otra vez, amor. Ya verás que todo va a salir bien». Por primera vez desde que había muerto, sentí que ella habría estado orgullosa de mí. El despertador que don Roberto me había prestado sonó a las 5 de la mañana. Era mi primer día de trabajo con doña Luz, y los nervios me tenían el estómago revuelto como si fuera mi primer día en la fábrica de zapatos hace 40 años. Me bañé con agua fría en el baño compartido del patio. Me puse mi camisa menos arrugada y los pantalones más decentes que tenía. Al mirarme en el espejo roto que colgaba de la pared, vi a un hombre mayor, con canas y arrugas, pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo, determinación en los ojos. Don Roberto ya estaba levantado cuando salí del cuarto. «¿Listo para su primer día, don Ernesto?» «Listo», le dije, aunque no estaba completamente seguro. Me ofreció café y un bolillo con frijoles que había calentado en su anafre. Era un desayuno sencillo, pero me supo a celebración porque lo estaba comiendo como un hombre que iba a trabajar, no como alguien que dependía de la caridad. Llegué al mercado cuando todavía estaba oscuro. Doña Luz ya estaba ahí, acomodando las primeras cajas de fruta que habían llegado en el camión de reparto. «Buenos días, don Ernesto». «Qué puntual». «Buenos días, señora Luz». «¿Por dónde empezamos?» Los primeros días fueron duros. Mis manos, que habían estado acostumbradas solo a cargar nietos y tender ropa, ahora tenían que cargar cajas de 20 kilos de naranjas, mangos y sandías. Me dolía la espalda, se me hinchaban los pies, y llegaba al cuarto de don Roberto tan cansado que apenas podía comer antes de quedarme dormido. Pero algo extraño pasaba. Cada día me dolía menos, cada día me sentía más fuerte. Mi cuerpo estaba recordando lo que significaba trabajar, y mi mente estaba recordando lo que significaba tener un propósito. Doña Luz resultó ser una jefa paciente y comprensiva. Me enseñó cómo escoger la fruta buena, cómo acomodar el puesto para que se viera atractivo, cómo tratar a los clientes para que regresaran. Era una mujer inteligente que había aprendido el negocio durante 30 años al lado de su esposo. «Don Ernesto», me dijo al final de mi primera semana, «se ve que tiene experiencia tratando con gente. Los clientes lo quieren». Era verdad. Me gustaba platicar con las señoras que venían a comprar, especialmente las mayores que me recordaban a Esperanza. Les preguntaba por sus familias, les recomendaba la fruta más fresca, les regalaba algún limón extra si compraban mucho. Don Aurelio Hernández era un cliente que venía todos los martes a comprar naranjas para hacer jugo en su puesto de la esquina. Era un hombre moreno, de bigote tupido, unos años menor que yo, y siempre llegaba con una sonrisa y un chiste nuevo. «¿Cómo está, don Ernesto? ¿Ya se acostumbró al trabajo?» «Ya me estoy acostumbrando, don Aurelio. El cuerpo duele, pero el alma está contenta. Eso es lo importante. Mientras uno tenga algo que hacer, no se siente viejo». Don Aurelio tenía razón.
En las mañanas, cuando llegaba al mercado y veía que doña Luz me esperaba con una sonrisa, cuando los clientes me saludaban por mi nombre, cuando mis manos estaban ocupadas acomodando fruta en lugar de estar vacías viendo televisión, me sentía útil otra vez. Al final de mi segunda semana, doña Luz me dio mi primer pago, 1,400 pesos. No era mucho dinero, pero era mi dinero, ganado con mi trabajo, sudor y esfuerzo. Lo conté 3 veces antes de guardarlo en mi cartera, y después lo conté una vez más solo para sentir la satisfacción de tenerlo. Con ese dinero y mi pensión, ya podía empezar a buscar un lugar propio. Don Roberto había sido muy generoso conmigo, pero yo necesitaba mi espacio, mi independencia completa. Fue doña Socorro, la señora que alimentaba a los gatos en el parque, quien me ayudó a encontrar un cuarto. Durante una de nuestras pláticas vespertinas, le conté que estaba buscando dónde vivir. Mire, don Ernesto, la señora Esperanza Jiménez, que vive en la calle Morelos, tiene un cuartito en la parte de atrás de su casa. Ella es viuda también, como nosotros, y a veces renta el cuarto para tener un ingreso extra. Al día siguiente, después del trabajo, fui a ver a la señora Jiménez. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con cabello blanco perfectamente peinado y una casa pequeña, pero muy limpia y arreglada. El cuarto que tenía para rentar estaba en la parte trasera de la casa. Tenía una cama, un ropero pequeño, una mesa con 2 sillas y un baño propio. La ventana daba a un patio donde tenía plantas de bugambilia y geranios. Son 1,500 pesos al mes, me dijo la señora Jiménez. Luz y agua incluidos. El único requisito es que sea una persona decente y respetuosa. Soy Ernesto Valdivia, señora. Trabajo en el mercado con doña Luz y recibo mi pensión del IMSS. Si gusta, don Roberto puede dar referencias de mí. La señora Jiménez me estudió con esos ojos que tienen las mujeres mayores para evaluar a las personas. ¿Tiene familia aquí en León? Tengo un hijo y 2 nietos, pero vivimos separados. No pregunté más, y yo agradecí su discreción. Accedió a rentarme el cuarto, y quedamos en que me mudaría el domingo siguiente. Esa noche, en el cuarto de don Roberto, empaqué mis pocas pertenencias con una emoción que no había sentido en años. No eran muchas cosas: ropa, medicinas, algunos libros viejos, la foto de Esperanza, y ahora también un cuaderno donde había empezado a escribir mis planes y pensamientos. El domingo por la mañana, don Roberto me ayudó a cargar mis maletas hasta la casa de la señora Jiménez. Era una caminata de solo 10 minutos, pero se sentía como un viaje hacia una nueva vida. Don Ernesto, me dijo don Roberto al despedirse, fue un placer tenerlo en mi casa. Si alguna vez necesita algo, ya sabe dónde encontrarme. Don Roberto, no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí. Si no hubiera sido por usted, no se preocupe, don Ernesto, así es la vida. Unos días ayudamos, otros días nos ayudan. Lo importante es que ya está saliendo adelante. Mi nuevo cuarto era pequeño, pero era mío. Puse la foto de Esperanza sobre la mesa, acomodé mi ropa en el ropero, y me senté en la cama a contemplar mi nuevo hogar. Las paredes estaban pintadas de azul claro. Había una cortina amarilla en la ventana, y el piso de mosaico brillaba de limpio. La señora Jiménez me había dicho que podía usar la cocina en las mañanas para hacerme café, y que tenía permiso de estar en el patio por las tardes. Era más privacidad y comodidad de la que había tenido en mucho tiempo. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio junto con la señora Jiménez, me preguntó sobre mi familia. Mi esposo murió hace 5 años, me contó. Mis hijos viven en Guadalajara y casi no vienen a visitarme. Por eso me gusta rentar el cuarto. Así tengo compañía y un poco de ayuda con los gastos. Le conté mi historia, sin entrar en todos los detalles dolorosos, pero sí explicándole por qué vivía solo a pesar de tener familia en la misma ciudad. Ay, don Ernesto, qué tristeza. Pero mire, a veces las separaciones nos dan la oportunidad de crecer. Yo era muy dependiente de mi esposo, y cuando él murió pensé que se me acababa el mundo. Pero estos 5 años me han enseñado que soy más fuerte de lo que creía. Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Tal vez la expulsión de la casa de Julián, aunque dolorosa, era también una oportunidad para redescubrirme a mí mismo. Esa noche, escribí en mi cuaderno: hoy cumplí 3 semanas desde que Julián me sacó de su casa. 3 semanas en las que he trabajado, he ganado mi propio dinero,
he hecho nuevos amigos, y ahora tengo mi propio hogar. No es la vida que esperaba tener a los 67 años, pero es mi vida. Y tal vez eso es lo más importante. Durante los días siguientes, establecí una rutina que me gustaba. Me levantaba a las 5, me hacía café en la cocina de la señora Jiménez, llegaba al mercado a las 6, trabajaba hasta las 12, almorzaba algo sencillo en un puesto de comida cerca del mercado, regresaba a mi cuarto a descansar, y por las tardes salía a caminar o visitaba a Socorro en el parque. Los fines de semana eran diferentes. Doña Luz me había dicho que no necesitaba trabajar los domingos, así que tenía el día libre. Los sábados ayudaba a la señora Jiménez con cosas de la casa, cambiar focos, arreglar llaves que goteaban, cargar cosas pesadas. A ella le gustaba mi compañía, y a mí me gustaba sentirme útil. Un sábado por la tarde, mientras arreglaba una silla rota en el patio, la señora Jiménez me dijo algo que me sorprendió. Don Ernesto, usted se ve diferente a cuando llegó hace un mes. Se ve más, no sé cómo decirlo, más vivo. Tenía razón. Yo mismo lo había notado cuando me veía en el espejo. Tenía mejor color en la cara, había perdido un poco de barriga por el trabajo físico, y algo en mis ojos había cambiado. Ya no era la mirada triste y perdida del hombre que había sido echado de su propia casa. Era la mirada de alguien que tenía propósito, que tenía planes, que tenía futuro. Pero había algo que todavía me dolía profundamente. No había vuelto a ver a Diego y Sofía. Varias veces había pasado por la escuela a la hora de salida, esperando verlos aunque fuera de lejos, pero nunca coincidimos. Una vez, los vi jugando en el patio de la casa de Julián cuando pasé por la calle, pero estaban muy ocupados para notarme. El dolor de extrañar a mis nietos era constante, como un diente que duele sin parar. Pero había aprendido a vivir con ese dolor sin dejar que me paralizara. Cada día me prometía a mí mismo que algún día encontraría la manera de volver a ser parte de sus vidas. Una tarde, mientras ayudaba a doña Luz a cerrar el puesto, llegó una señora joven con una niña pequeña. La niña tendría unos 4 años, cabello negro en coletas, y me recordó tanto a Sofía que se me encogió el corazón. ¿Tienen mangos dulces?, preguntó la señora. Sí, señora, le respondí. Estos mangos Manila están perfectos, dulces y jugosos. La niña me miraba con esos ojos grandes que tienen los niños cuando están evaluando si un adulto es confiable o no. ¿Cómo te llamas, princesa?, le pregunté, usando el mismo tono que usaba con Sofía. Me llamo Fernanda, me respondió con una sonrisa tímida. Fernanda es un nombre muy bonito. ¿Sabes qué? Estos mangos están tan dulces que parecen dulces de verdad. Le regalé un mango extra a la señora para la niña, y cuando se fueron, Fernanda me saludó con la manita igual que hacía Sofía. Doña Luz notó que me había quedado pensativo. ¿Todo bien, don Ernesto? Sí, señora Luz. Es solo que esa niña me recordó a alguien. A sus nietos, ¿verdad? Asentí sin decir nada. ¿Hace mucho que no los ve? Más de un mes. ¿Y no puede ir a visitarlos? Es complicado, doña Luz. Mi hijo y yo tuvimos problemas. Doña Luz me puso la mano en el hombro con esa ternura que tienen las mujeres mayores. Don Ernesto, los nietos son el regalo más grande que Dios nos da cuando estamos viejos. Si hay manera de arreglar las cosas con su hijo, vale la pena intentarlo. Esa noche, acostado en mi cama, pensé mucho en las palabras de doña Luz. Tal vez era tiempo de dar el primer paso para reconciliarme con Julián. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Diego y Sofía no tenían la culpa de los problemas entre su papá y yo, y ellos merecían tener a su abuelo en sus vidas. Por primera vez en semanas, me quedé dormido pensando en algo diferente a mi trabajo o mis nuevos amigos. Me quedé dormido pensando en un plan para recuperar a mis nietos. El plan para acercarme a mis nietos llegó de la manera más inesperada. Era un miércoles por la mañana, y mientras acomodaba las naranjas en el puesto de doña Luz, escuché una voz familiar que me hizo voltear de inmediato. Mira, mamá, ese señor se parece al abuelo Ernesto. Era Diego. Mi nieto de 7 años estaba parado a unos metros del puesto, junto a la señora Remedios Herrera, la vecina que ahora los cuidaba. Diego había crecido en las 6 semanas que no lo veía. Se veía más alto, y llevaba una mochila nueva con dibujos de superhéroes. El corazón me comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La señora Remedios no me había visto todavía. Estaba ocupada escogiendo jitomates en el puesto de al lado.
Diego, le dije en voz baja, acercándome a él. Soy yo, mi nieto. Soy tu abuelo. Los ojos de Diego se iluminaron como luciérnagas. ¡Abuelo!, gritó, y corrió hacia mí para abrazarme. El abrazo de mi nieto fue como agua fresca después de caminar en el desierto. Olía a jabón de niño y a esa dulzura que solo tienen los pequeños. Lo alcé en brazos, aunque ya estaba pesado, y por un momento el mundo se redujo a ese abrazo. ¿Dónde estás viviendo, abuelo? Te hemos extrañado mucho. Sofía llora por las noches y pregunta cuándo vas a regresar. Las palabras de Diego me partieron el corazón y me llenaron de alegría al mismo tiempo. Mis nietos me extrañaban. No se habían olvidado de mí. Yo también los he extrañado, mi nieto. Pero ahora vivo en otro lugar, tengo trabajo y estoy bien. ¿Por qué te fuiste de la casa? No sabía qué responderle. ¿Cómo le iba a explicar a un niño de 7 años que su papá me había echado de la casa? A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, Diego. Pero eso no significa que dejé de quererlos. La señora Remedios se acercó cuando se dio cuenta de que Diego no estaba a su lado. Diego, ¿con quién estás platicando? Cuando me vio, su cara cambió completamente. Conocía a Remedios desde hace años. Era una mujer de 50 años, delgada, con el cabello teñido de rubio, y siempre había sido un poco chismosa. Don Ernesto, me dijo con una sonrisa forzada. Qué casualidad encontrarlo aquí. Buenos días, señora Remedios. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, ¿Diego lo conoce de algún lado? Era obvio que Julián o Mariela le habían dicho que no me dejara ver a los niños, pero Diego respondió antes de que yo pudiera decir algo. Es mi abuelo, el abuelo Ernesto que nos cuidaba antes. Remedios se puso nerviosa. Ah, sí, claro. Mire, don Ernesto, nosotros vamos deprisa. Diego, vámonos. ¿Ya nos vamos? Pero apenas encontré a mi abuelo. Sí, ya nos vamos. Tu papá nos está esperando. Diego me abrazó otra vez antes de irse. Abuelo, ¿puedes venir a visitarnos? Ya veremos, mi nieto. Pórtate bien y cuida a tu hermanita. ¿Le puedo decir a Sofía que te vi? Claro que sí. Dile que la quiero mucho. Los vi alejarse, con Diego volteando hacia atrás para saludarme hasta que desaparecieron entre la gente del mercado. Remedios se veía preocupada, y yo sabía que probablemente le iba a contar a Mariela sobre este encuentro. ¿Era su nieto? Me preguntó doña Luz, que había estado observando todo desde lejos. Sí, era Diego. No lo veía desde hace semanas. Se nota que lo quiere mucho, y usted a él también. El resto del día no pude concentrarme en el trabajo. Ver a Diego me había llenado de una alegría inmensa, pero también de una tristeza profunda. Mi nieto me había preguntado por qué me fui de la casa, y yo no había sabido qué responderle. ¿Cómo le iba a decir que su papá me echó porque su mamá me consideraba un estorbo? Esa tarde, en lugar de ir a caminar como hacía normalmente, decidí pasar por la escuela a la hora de salida. Tal vez tendría suerte y vería a Sofía también. Llegué unos minutos antes de que sonara la campana, y me quedé parado en la esquina de enfrente, donde podía ver la salida sin que me notaran fácilmente. Los niños empezaron a salir en grupos, corriendo y gritando como hacen todos los niños cuando terminan las clases. Vi a Sofía antes de que ella me viera. Tenía 5 años recién cumplidos, cabello negro en trenzas, y llevaba un vestido rosa que no conocía. Caminaba de la mano con la señora Remedios, pero no se veía contenta como Diego en la mañana. Se veía triste, con la carita hacia abajo. ¡Sofía!, le grité desde mi esquina. Mi nieta levantó la cabeza y me vio. Su carita se iluminó completamente. Soltó la mano de Remedios y corrió hacia mí gritando, «Abuelo, abuelo Ernesto». La alcé en brazos y la apreté contra mi pecho. Sofía siempre había sido muy pegada conmigo. Cuando era más pequeña, solo se calmaba cuando yo la cargaba. Mi princesa hermosa, ¿cómo has crecido? Abuelo, ¿por qué te fuiste? He estado muy triste. Diego me dijo que te vio en el mercado. No me fui, princesa. Solo estoy viviendo en otro lugar, pero siempre voy a ser tu abuelo. ¿Puedes regresar a la casa? Echo de menos cuando me contabas cuentos antes de dormir. Las lágrimas se me salieron sin que pudiera evitarlo. Sofía siempre había sido muy sensible, y cuando me vio llorar, ella también empezó a llorar. No llores, abuelo. Mañana le voy a decir a mi papá que te extrañamos mucho. La señora Remedios se acercó, claramente incómoda con la situación. Sofía,
Vámonos. Tu mamá nos está esperando en la casa. ¿Puedo quedarme un ratito más con mi abuelo? No, niña. Tu mamá se va a preocupar. Sofía me abrazó fuerte antes de irse. Te quiero mucho, abuelo. No te vayas otra vez. Yo también te quiero, princesa. Pórtate bien y estudia mucho. Esa noche, acostado en mi cama, no podía dejar de pensar en mis nietos. Diego había crecido y se veía más independiente, pero Sofía estaba claramente sufriendo mi ausencia. Los dos me habían dicho que me extrañaban, y eso me daba esperanza de que tal vez había una manera de volver a estar en sus vidas. Al día siguiente, mientras trabajaba en el mercado, don Aurelio llegó más temprano que de costumbre a comprar sus naranjas. Don Ernesto, se ve preocupado. ¿Todo bien? Le conté sobre los encuentros con mis nietos, y don Aurelio me escuchó con atención. Mire, don Ernesto, yo pasé por algo parecido hace algunos años. Mi hijo mayor se enojó conmigo por una herencia, y no me dejó ver a mis nietos por meses. Al final, tuve que tragarme el orgullo y hablar con él. Y funcionó, no de inmediato, pero los nietos son muy poderosos. Ellos empezaron a preguntar por su abuelo, y mi hijo se dio cuenta de que me necesitaban. No sé si mi situación sea igual, don Aurelio. Mi nuera me tiene mucho coraje. Las nueras a veces se sienten amenazadas por los suegros. Piensan que uno se va a meter en su matrimonio o que va a malcriar a los niños. Pero cuando ven que uno respeta su espacio y solo quiere estar con los nietos, las cosas pueden cambiar. Las palabras de don Aurelio me dieron una idea. Tal vez lo que necesitaba era hablar directamente con Julián, pero no para pelear o reclamar, sino para proponer un arreglo que funcionara para todos. Esa tarde, después del trabajo, fui a la papelería que estaba cerca del mercado y compré papel y un sobre. En mi cuarto, me senté en la mesa pequeña y escribí una carta. Julián, sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien, y entiendo que tú y Mariela necesitaban su espacio. No te escribo para pelear o para pedirte que me regrese a vivir a tu casa. Te escribo porque ayer vi a Diego y a Sofía, y se nota que me extrañan. Tengo trabajo ahora en el mercado con doña Luz Ramírez. Gano mi propio dinero y tengo mi propio hogar en la calle Morelos. Ya no soy una carga para nadie. Lo único que te pido es que me dejes ver a mis nietos de vez en cuando. No necesito que sea en tu casa si eso los incomoda. Puede ser en el parque, o pueden ir a visitarme a mi cuarto. Solo quiero que sepan que su abuelo los quiere y no los abandonó. Diego y Sofía no tienen la culpa de nuestros problemas. Ellos merecen tener a su abuelo en sus vidas, y yo merezco la oportunidad de seguir siendo parte de la suya. Por favor, piénsalo. Puedes encontrarme en el mercado municipal, en el puesto de frutas de Doña Luz, de lunes a sábado de 6 de la mañana a 12 del día. Tu papá que te quiere, Ernesto Valdivia. Releí la carta 3 veces antes de meterla en el sobre. No era perfecta, pero era honesta, y no tenía reproches ni reclamos. Solo era la petición de un abuelo que quería ver a sus nietos. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la casa de Julián y deslicé la carta por debajo de la puerta. No toqué ni esperé a ver si alguien salía. Simplemente dejé la carta y me fui. Durante los siguientes días, esperé alguna respuesta. Cada mañana pensaba que tal vez Julián aparecería en el mercado o que me mandaría algún mensaje, pero no pasó nada. El sábado por la tarde, mientras ayudaba a la señora Jiménez a podar sus plantas de bugambilia, ella notó que estaba distraído. ¿En qué piensa tan concentrado, don Ernesto? Le conté sobre la carta que le había escrito a Julián. Hizo bien, don Ernesto. Cuando uno extiende la mano, a veces la otra persona la toma, a veces no, pero uno se queda con la tranquilidad de haber intentado. ¿Y si no me contesta? Entonces usted habrá hecho lo correcto, y él tendrá que vivir con las consecuencias de su decisión. Pero los nietos tienen una manera de ablandar los corazones más duros. Esa noche, domingo, mientras cenaba un caldito de pollo que había comprado en el puesto de doña Carmen, escuché que alguien tocaba la puerta del patio. La señora Jiménez había salido a misa de las 7, así que fui a abrir. Era Julián. Mi hijo estaba parado del otro lado de la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión que no podía descifrar. Se veía mayor de lo que recordaba. Tenía más canas y unas ojeras profundas. «Papá», me dijo, «recibí tu carta». El corazón se me aceleró. No sabía si venía a reclamarme por haberle escrito o si venía a hablar de la posibilidad de ver a los nietos. «Julián, gracias por venir.
¿Podemos platicar? Claro. Pasa. Lo llevé al patio, donde había 2 sillas bajo la bugambilia. Nos sentamos uno frente al otro, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Diego y Sofía me han preguntado mucho por ti, dijo finalmente. Especialmente Sofía. Llora por las noches y dice que quiere que regreses. Yo también los extraño mucho. Mariela no está de acuerdo con que vengas a la casa. Dice que si te dejamos regresar, vas a querer quedarte otra vez, y ella no quiere eso. No quiero regresar a vivir a tu casa, Julián. Tengo mi lugar aquí, tengo trabajo, estoy bien. Solo quiero ver a mis nietos. Julián me estudió con esos ojos que habían heredado de su madre. ¿En serio tienes trabajo? Trabajo en el mercado municipal con doña Luz Ramírez. Ella te puede dar referencias si quieres. Gano mi propio dinero y ya no le debo nada a nadie. ¿Y dónde vives? Aquí, en un cuarto que le rento a la señora Jiménez. Pago mis gastos con mi trabajo y mi pensión. Vi algo parecido a respeto en los ojos de mi hijo. No sabía que habías conseguido trabajo. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Julián, pero eso no importa ahora. Lo que importa son Diego y Sofía. Julián suspiró profundamente. Está bien, papá. Puedes ver a los nietos, pero no en la casa. Mariela no va a estar cómoda con eso. No necesito ir a la casa. Pueden venir aquí, o podemos vernos en el parque. Los sábados por la tarde, 2 horas. Si no causas problemas y los niños están contentos, podemos seguir así. No era todo lo que hubiera querido, pero era un comienzo. Gracias, Julián. No te vas a arrepentir. Espero que no, papá. Los niños te quieren mucho, pero si haces algo que los lastime, no voy a lastimarlos. Son lo más importante que tengo en la vida. Julián se levantó para irse. El sábado que viene los traigo a las 3 de la tarde. Aquí los espero. Mi hijo se fue sin despedirse con un abrazo, pero se había ido sin coraje, y eso ya era mucho progreso. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy Julián vino a platicar conmigo. Me va a dejar ver a Diego y Sofía los sábados por la tarde. No es perfecto, pero es un comienzo. En 2 meses he conseguido trabajo, casa propia, nuevos amigos, y ahora la posibilidad de recuperar a mis nietos. La vida a veces te quita todo para enseñarte que puedes reconstruirlo con tus propias manos. El sábado llegó con una lentitud que me desesperaba. Me levanté más temprano que de costumbre, aunque no tenía que trabajar, y dediqué toda la mañana a preparar mi cuarto y el patio para recibir a mis nietos. Barrí, trapé, acomodé las sillas bajo la bugambilia, y le pedí a la señora Jiménez si podía usar su cocina para hacer agua de Jamaica y comprar algunas galletas. Por supuesto, don Ernesto, me dijo con una sonrisa. Se nota que está muy emocionado. Es la primera vez que voy a ver a mis nietos en mi propia casa, señora Jiménez. Quiero que todo salga perfecto. A las 2:30 de la tarde, ya estaba sentado en el patio, vestido con mi mejor camisa y nervioso como si fuera mi primera cita. Cada ruido en la calle me hacía pensar que ya habían llegado, hasta que por fin, a las 3 en punto, escuché la voz de Julián hablando con la señora Jiménez en la entrada. Papá, llegamos, dijo Julián, apareciendo en el patio. Detrás de él venían Diego y Sofía, los dos con caras de curiosidad y emoción. Sofía corrió hacia mí inmediatamente y se lanzó a mis brazos. Abuelo, qué bonita está tu casa. Diego fue más cauteloso, pero también se acercó para abrazarme. Abuelo, ¿aquí vives ahora? Sí, mi nieto. Este es mi hogar. ¿Les gusta? Los dos asintieron mientras exploraban el patio con esa curiosidad que tienen los niños por los lugares nuevos. Se asomaron a mi cuarto, tocaron las plantas de bugambilia, preguntaron quién era la señora Jiménez. Julián se quedó parado cerca de la entrada, observando todo con una expresión que no podía descifrar. ¿Quieren agua de Jamaica y galletas? Les pregunté a los nietos. Sí, gritaron los dos al mismo tiempo. Mientras les servía en vasitos de plástico que había comprado especialmente para ellos, Diego me hizo la pregunta que yo esperaba y temía. Abuelo, ¿por qué ya no vives con nosotros? Miré a Julián, esperando que él respondiera, pero mi hijo solo se encogió de hombros como diciendo, es tu problema, Diego. A veces los adultos necesitamos vivir en lugares diferentes. Le dije, sentándome entre los dos. Pero eso no significa que yo dejé de quererlos o que ustedes dejaron de ser mis nietos. ¿Pero podemos venir a visitarte aquí? Preguntó Sofía. Por supuesto que sí, princesa.
Esta va a ser su segunda casa. Durante las siguientes 2 horas, jugamos en el patio. Les conté cuentos sentados bajo la bugambilia, y les mostré mi cuarto donde tenía la foto de su abuela Esperanza. Los niños estaban contentos, relajados, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Julián se quedó todo el tiempo, pero gradualmente se fue relajando también. Al principio estaba tenso, vigilando cada palabra que yo decía, pero cuando vio que los niños estaban felices, y que yo no les decía nada malo sobre él o Mariela, empezó a participar en la conversación. «¿Papá, en serio trabajas en el mercado?», me preguntó mientras Diego jugaba con unas canicas que había comprado para él. «Sí, hijo, con doña Luz Ramírez. Vendemos fruta. Es un trabajo pesado, pero me gusta. ¿No te cansas? Ya tienes 67 años. Al principio me cansaba mucho, pero ya me acostumbré, y me hace sentir útil otra vez». Vi algo parecido a admiración en los ojos de Julián, como si por primera vez se diera cuenta de que su papá viejo todavía tenía fuerzas para empezar de nuevo. «¿Y este cuarto está bien para ti?» «Está perfecto, Julián. Tengo mi espacio, mi privacidad, puedo ir y venir cuando quiera. La señora Jiménez es muy amable, y el lugar está limpio y seguro». Cuando llegó la hora de irse, Sofía empezó a llorar. «No me quiero ir, abuelo. Quiero quedarme aquí contigo. Princesa, tienes que ir a tu casa con tu papá y tu mamá, pero ya sabes dónde vivo, y vamos a vernos todos los sábados. ¿Prometes?» «Te lo prometo». Diego también estaba triste, pero era más grande y entendía mejor la situación. «Abuelo, ¿puedo traer mis cochecitos la próxima vez?» «Claro que sí, mi nieto. Y podemos jugar aquí en el patio». Cuando se fueron, me quedé sentado en el patio sintiendo una mezcla de felicidad y melancolía. Había sido perfecto volver a estar con mis nietos, pero también había sido doloroso verlos irse otra vez. La señora Jiménez salió de su casa con 2 tazas de té. «¿Cómo le fue, don Ernesto?» «Muy bien, señora Jiménez. Los niños estuvieron contentos. Se nota que lo quieren mucho. Y su hijo se veía más tranquilo cuando se fueron. Sí, creo que Julián se dio cuenta de que yo solo quiero estar con los nietos, no causar problemas». Los siguientes sábados fueron igual de hermosos. Diego y Sofía llegaban puntuales a las 3, y cada vez se sentían más cómodos en mi casa. Julián también se fue relajando, y poco a poco empezamos a platicar más, como padre e hijo, no como enemigos. Una tarde, después de que los niños habían estado jugando en el patio, Julián me dijo algo que no esperaba. «Papá, se ve que estás bien aquí. Te ves, no sé, más contento que cuando vivías con nosotros. ¿Tú crees?» «Sí, cuando vivías en la casa, siempre tenías cara de preocupado, como si sintieras que estorbabas. Aquí te ves más libre». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez Julián tenía razón. Tal vez en su casa yo siempre había sentido que tenía que ganarme mi lugar todos los días, que tenía que ser útil para merecer estar ahí. Aquí, en mi propio espacio, podía ser simplemente yo mismo. «Puede ser que tengas razón, hijo. Mariela dice que los niños llegan más contentos a la casa después de verte, que Sofía ya no llora por las noches». Era la primera vez que Julián mencionaba a Mariela sin tensión. Tal vez ella también se estaba dando cuenta de que mi presencia en la vida de los nietos no era una amenaza para su familia. Un día de entre semana, mientras trabajaba en el mercado, llegó una sorpresa que no esperaba. Era la señora Remedios, la que cuidaba a mis nietos. «Don Ernesto, ¿podemos platicar?» «Por supuesto, señora Remedios. ¿Todo bien con Diego y Sofía?» «Sí, todo bien. De hecho, por eso quería hablar con usted. Los niños hablan mucho de usted, de las visitas de los sábados, de su casa nueva. Se nota que están muy contentos. Me da mucho gusto saberlo. Mire, don Ernesto, yo sé que al principio las cosas fueron difíciles entre usted y la familia de Julián, pero quería decirle que se nota que usted está haciendo las cosas bien. Los niños lo respetan a usted y también respetan a sus papás. No los está poniendo en contra de nadie». Sus palabras me llegaron al corazón. Remedios había sido testigo de mi humillación el día que me echaron de la casa, y ahora estaba reconociendo que yo había sabido manejar la situación con dignidad. «Gracias, señora Remedios. Los nietos son lo más importante, y yo solo quiero su bienestar. Se nota, y quiero que sepa que Mariela ya no habla mal de usted. Al principio sí lo hacía, pero ahora se queda callada cuando los niños lo mencionan. Era un progreso pequeño, pero significativo.
Mariela no me aceptaba todavía, pero al menos ya no me veía como una amenaza. Los meses fueron pasando, y mis sábados con Diego y Sofía se volvieron la parte más importante de mi semana. Les enseñé a plantar semillas en macetas pequeñas. Les conté historias de cuando su papá era niño. Les ayudé con sus tareas cuando las traían. Una tarde de sábado, Sofía me dijo algo que me sorprendió. Abuelo, mi mamá dice que tú tienes trabajo en el mercado. Sí, princesa. Trabajo con Doña Luz vendiendo fruta. ¿Podemos ir a conocer a Doña Luz? Miré a Julián, esperando su respuesta. Si no hay problema, creo que sí pueden ir, me dijo. El siguiente martes llevé a Diego y Sofía al mercado después de que salieron de la escuela. Doña Luz los recibió como si fueran sus propios nietos. Les regaló mangos dulces y les explicó cómo escoger la fruta más fresca. Su abuelo es un muy buen trabajador, les dijo Doña Luz. Todos los clientes lo quieren mucho. Diego y Sofía se sentían orgullosos de que su abuelo tuviera trabajo y de que la gente lo respetara. Cuando regresamos a mi casa, Diego me dijo, Abuelo, está padre que tengas trabajo. Mi amigo Roberto dice que su abuelo solo se la pasa viendo televisión y que está muy aburrido. Sus palabras me hicieron sentir orgulloso de la decisión que había tomado de no quedarme sin hacer nada después de que me echaron de la casa. Un día, 3 meses después de que habían comenzado las visitas de los sábados, Julián llegó con una propuesta que no esperaba. Papá, el próximo domingo es el cumpleaños de Diego. Va a cumplir 8 años. Lo sé, hijo. Ya le compré su regalo. Mariela dice que, si quieres, puedes ir a la fiesta. Va a ser en la casa, pero solo por unas horas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mariela me estaba invitando a la casa para el cumpleaños de mi nieto. ¿En serio? Sí. Dice que Diego ha preguntado muchas veces si vas a ir a su fiesta, y que no quiere decirle que no. ¿Y tú qué opinas? Creo que está bien, papá. Ya pasaron varios meses, y se ve que las cosas están funcionando bien con las visitas. El domingo del cumpleaños de Diego llegué a la casa de Julián con el estómago lleno de mariposas. Era la primera vez que pisaba esa casa desde el día que me echaron, hace casi 6 meses. Mariela me recibió en la puerta con una sonrisa forzada, pero al menos era una sonrisa. Don Ernesto, bienvenido. Gracias, Mariela. Gracias por invitarme. Diego estaba muy emocionado de que viniera. La casa se veía diferente. Habían cambiado algunos muebles, pintado la sala, puesto cortinas nuevas. Ya no se sentía como mi casa, pero eso estaba bien. Era la casa de Julián y su familia, no la mía. Diego corrió hacia mí cuando me vio. Abuelo, ¿viniste a mi fiesta? Por supuesto que vine, mi nieto. No me iba a perder el cumpleaños de mi nieto favorito. Abuelo, todos mis amigos saben que tienes trabajo en el mercado. Roberto dice que quiere conocerte. Durante la fiesta, me comporté como invitado, no como el dueño de la casa que había sido antes. Ayudé a servir pastel, jugué con los niños, platiqué con los otros papás que llegaron. Mariela me observaba de lejos, pero no con desconfianza, sino con curiosidad. Al final de la fiesta, cuando ya se habían ido todos los invitados, Mariela se acercó a mí. Don Ernesto, ¿podemos platicar? Por supuesto. Quiero pedirle disculpas por cómo pasaron las cosas cuando usted se fue de la casa. No tienes que disculparte, Mariela. Sí tengo que hacerlo. Yo convencí a Julián de que lo echara. Pensaba que usted se iba a quedar aquí para siempre, que nunca íbamos a tener privacidad como familia. Entiendo tus razones. Pero me di cuenta de que estaba equivocada. Diego y Sofía lo necesitan, y usted no es el estorbo que yo pensaba. Se ve que está bien viviendo solo, que tiene su propia vida. Tengo mi trabajo, mi casa, mis amigos. Estoy contento con mi vida, Mariela. Los niños hablan mucho de usted. Dicen que les enseña cosas, que los escucha, que los hace sentir especiales. Yo veo que regresan más felices después de verlo. Ellos también me hacen feliz a mí. ¿Cree que algún día podamos ser una familia normal otra vez? No viviendo todos juntos, pero sí, llevándonos bien. Creo que ya estamos en camino, Mariela. Esa noche, cuando regresé a mi cuarto, escribí en mi cuaderno, hoy fui al cumpleaños de Diego. Mariela me pidió disculpas y me preguntó si podíamos ser una familia normal otra vez. 6 meses después de que me echaron de la casa, creo que por fin encontré mi lugar en esta familia. No es el lugar que tenía antes, pero es un lugar digno, un lugar que me gané con trabajo y paciencia.
Ya no soy el abuelo que vive en casa de su hijo y depende de su caridad. Soy Ernesto Valdivia, de 67 años, vendedor de fruta, inquilino respetable y abuelo que ve a sus nietos los fines de semana. Es una vida diferente a la que tenía planeada, pero es mi vida, construida con mis propias manos y decisiones. Esperanza estaría orgullosa de mí. No me quebré cuando la vida me pegó fuerte. Me levanté, me sacudí el polvo y seguí adelante. Y ahora soy más fuerte de lo que era antes. Hoy, un año después de aquella tarde terrible cuando Julián me echó de su casa, puedo decir que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me dolió, me humilló, me asustó, pero también me obligó a redescubrirme a mí mismo. Tengo 68 años. Trabajo en el mercado con Doña Luz, vivo en mi propio cuarto con la señora Jiménez, veo a mis nietos todas las semanas, y tengo una relación cordial con mi hijo y mi nuera. No es perfecto, pero es mío. A veces los golpes más duros de la vida no vienen para destruirnos, sino para enseñarnos que somos más fuertes de lo que creíamos. Yo pensé que sin la casa de Julián, sin el cuidado diario de mis nietos, sin sentirme necesario para mi familia, mi vida se acabaría. Pero la vida no se acabó, solo cambió. Y a veces el cambio, aunque duela, es exactamente lo que necesitamos para encontrar quiénes somos realmente, cuando nadie más está definiéndonos. Soy Ernesto Valdivia, y esta es mi historia de cómo perdí una casa pero encontré un hogar, perdí una familia, pero construí una nueva forma de ser familia, perdí la dependencia pero gané la dignidad, y si mañana la vida me vuelve a tumbar, ya sé que tengo la fuerza para levantarme otra vez.